Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video en el que vamos a hablar sobre temas más bien como de reconocimiento de temas, digamos, más de identificar cosas que ustedes ya deberían saber para este curso y que es bueno tenerlas como, digamos, como un refuerzo básico. Les recuerdo, en este video yo ya estuve utilizando unos programas que no son los típicos, no se confundan, no hay problema, es básicamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo más bien diría, lo que cambia es la herramienta, pero los conceptos son los mismos y en diseño los conceptos son los mismos, entonces no hay ningún problema. Vamos a arrancar con un par de conceptos muy importantes de nuestra, digamos, de diseño en general, ¿listo? Que hay que tener muy en cuenta y que sobre todo les voy a explicar aquí qué implican en web, en diseño web. Cuando uno diseña para web tiene que tener en cuenta muchos elementos que normalmente uno no tiene en cuenta cuando hace otro tipo de diseños, como por ejemplo cómo se van a comportar los elementos si la pantalla cambia. Eso hace que el diseño no sea fácil, no sea sencillo, y puede ser una gran diferencia entre un diseñador que sí sabe y un diseñador que no sabe. Entonces vamos a arrancar primero por temas básicos o genéricos de el diseño, ¿listo? Entonces, como inicio voy a abrir un archivo nuevo. Este programa que yo estoy utilizando, que es Affinity Designer, es como, hagan de cuenta, un Illustrator, una versión de Illustrator. Entonces voy a abrir un archivo nuevo, pero tengan en cuenta que como vamos a diseñar para web, ustedes deberían diseñar a 72 dpi, ¿listo? O PPPs. DPI es en inglés y PPP es en español, ¿listo? 72 puntos por pulgada es lo normal para una pantalla. Yo normalmente diseño con el encabezado del navegador para, digamos, hacerme una guía, pero eso es lo de menos en este caso. Digamos, por ahora vamos a hablar de conceptos generales. Entonces voy a abrir un documento nuevo. Recuerden, está en RGB, está a 72, es estándar de web. ¿Listo? Ahora, arranquemos por temas de composición. Entonces, es importante entender que la composición requiere establecer varias cosas, digamos, de que lo que hacen es facilitarle la lectura a la gente. Y digamos que a la larga la composición no se centra en que las cosas sean más bonitas, se centra en la lectura. Entonces supongamos que yo tengo este documento y una de las cosas, de las principales cosas que tengo que lograr es enfocar a la gente en algo. Normalmente los sitios web cuentan con un slider, algunos lo llaman carrusel de imágenes, que va en el centro o digamos ocupa una gran parte del sitio. Voy a poner algo como si fuera el logo. Esto va a ser muy chambón en esta parte porque pues no me voy a poner a hacer un logo para esto, pero vamos a suponer que aquí va el logo y normalmente aquí va, digamos, puede ir una barra de navegación. Voy a poner de cualquier color por ahora, ¿cierto? Y voy a tener una fotografía. Entonces voy a ir aquí a las fotos, vamos a Pixabay. Vamos a poner, no sé, business. Entonces recuerden que ustedes lo que buscan es centrar. Una de las cosas es, sí, lo comprendo. Una de las cosas es que, digamos, le demos un enfoque a la gente. O sea, le demos un punto de partida a la gente, algo que ver. Mucho es poco en diseño, ¿cierto? Muchas veces lo habrán escuchado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero hablar del celular, posiblemente este es nuestro slider, también lo pueden llamar carrusel. Puedo hacer algo como esto. Upa. Vaina, la embarré porque perdí el objeto. Pueden hacer algo como esto para enfocar a la persona, ¿cierto? En ese objeto.
Entonces recuerden que en la composición una de las cosas que se busca es el enfoque, enfocar a la gente, llevarlos a un punto, ¿cierto? Eso pues se logra de muchas formas, pero pues básicamente en este caso lo voy a hacer así, pero podría ser unas líneas, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, podrían ser unas flechas, podrían ser unos triángulos. En vez de esto. ¿Cierto? Y ahí estoy buscando que la gente se enfoque en ese elemento que yo necesito enfocarlos. Y así hay muchas técnicas, ¿no? Podrían ser lineecitas, pueden ser muchas cosas, realmente. Pero entonces es importante darle un enfoque a la gente. Si yo no tengo un enfoque de nada, básicamente no veo nada. Digamos que aquí esta foto tiene básicamente tres elementos fuertes. Uno es el celular, el otro es un token, esto es un token bancario con el que uno hace movimientos en las cuentas, y el otro es el portátil. Entonces si yo no lo centro en algo, también es más difícil que se genere la idea. Ahora, si yo en cambio de eso me centrara aquí en el anillo, básicamente la comunicación cambia. Ya estoy dándole un mensaje totalmente distinto a la gente, estoy hablando de otro tema, ¿cierto? Posiblemente estoy tratando de identificar el tema de que ella está casada, o bueno, eso todo depende de lo que necesitamos comunicar. Ahora, lo otro es utilizar en algunos casos líneas para dar como ese cierto flujo, ¿no? Entonces algo por el estilo, en donde yo enlazo un elemento con el otro. Recuerden que las líneas ayudan mucho en el tema de los flujos, de cómo hago yo para que la gente sienta que hay un flujo de un objeto a otro, ¿cierto? Entonces a veces hay que dirigir al ojo manejando este tipo de técnicas. Esas técnicas pueden ser o algo como lo que hice, o mucho más complejas, o no tan visibles. Hay muchas opciones. También tenemos que tener en cuenta el tema de las escalas y las jerarquías. Es supremamente importante en la composición, porque recuerden que ustedes lo que quieren es que la gente tenga un flujo de lectura, y necesitan que él sienta que hay algo más fuerte que otras cosas. Entonces, por ejemplo, paga tu factura, ¿cierto? Entonces a través de nuestra app. ¿Listo? Entonces, pues obviamente si yo cojo todo esto y lo pongo así, pues primero no es claro, ¿no? También tendremos que hablar de un poquito de contraste, pero hay que lograr que esto realmente funcione. Entonces yo tengo que buscar darle esa jerarquía. Entonces arranquemos por la jerarquía. En este caso, paga tu factura va a ser muy importante. Es lo que le estamos recordando a la persona, ¿no? Entonces es como, ojo, esto es lo más importante. Entonces vamos a ponerlo muy visible, con más fuerza. A través de nuestra, no es tan fuerte, no es tan importante, y app Banco Lerida, que tampoco es tan importante como el de paga tu factura, pero que sí es el servicio que vamos a ofrecer. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo en este momento así. ¿Listo? Hasta ahí estamos ayudando a hacer algunas cosas, pero todavía nos faltan más. Porque el problema es que aquí tenemos que equilibrar los elementos, tendremos que lograr contrastes. Entonces vamos a intentar, digamos, darle ese equilibrio a esto y empezar a utilizar mejor los espacios. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner esto. Ya aquí esto me garantiza que este es visible, pero que me va a dejar ver la mano, el celular, porque estamos hablando de la app, estamos hablando de pagar en el banco. Obviamente estamos hablando de una persona que entiende que es un token.
y ya tenemos digamos, nuestros niveles de lectura, ¿cierto? Entonces ya solamente es empezar a organizar. Entonces ya listo, jerarquía. Ahora vamos a equilibrar un poquito. Ya tenemos este peso gigante acá. Aquí no hay tanto peso, entonces aquí podemos utilizar el texto. Además, esta parte de la foto, como está desenfocada, nos permite que el texto sea mucho más fácil de leer, pero nos hace falta definitivamente el contraste. Entonces vamos a cambiarlo a blanco. Ya se ve perfecto, es facilísimo de leer. El siguiente también podríamos dejarlo en blanco, el siguiente podríamos dejarlo en blanco, ¿cierto? Pero entonces ahí perdemos un poco nuestra jerarquía. Entonces vamos a bajarle un poquito la opacidad a este y la opacidad a este. Y miren que ahí volvemos a lograr nuevamente jerarquía. Tenemos un mensaje que es mucho más fuerte, ¿cierto? Y tenemos unos un poco más suaves. Y vamos a hacerle no solamente un poco de equilibrio, sino un poquito de desequilibrio a nuestro texto para que sea más llamativo al ojo. A ver, alineemos. Ya está bien alineado. Listo. Y podemos agrandar un poquito este. Y ahí vamos logrando que se organice un poquito mejor. Aquí también yo me atrevería a utilizar esta colita de la G para este juego visual. E incluso me atrevería a separar esto. Para ponerlo así. Y pues obviamente ya esto intentaría ponerlo del color del ¿cómo se llama? Del banco, ¿no? De la marca. Lo malo es que como no tenemos marca y como no se lee nada así con ese color, pues no lo podría utilizar de esa manera. Listo. Y aquí ya empezamos a organizar nuestro diseño. Bueno, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Hay que buscar que las estructuras se vean, digamos, bien organizadas, digamos que si el sitio web baja, tiene más zonas, pues es importante que todo se vea equilibrado. Entonces, por ejemplo, a veces hay fichas. Las fichas son estos elementos que son como flotantes, que pueden mostrar algún tipo de información. Por favor, no las pongan mal, o sea, no las pongan así están perdiendo equilibrio, están evitando que las cosas funcionen, se ve desorganizado. La gente asume el orden como parte de la calidad de una empresa o de la calidad de una persona. Cuando una persona, por ejemplo, escribe con muchos errores ortográficos, se entiende que la persona es ignorante. La persona puede ser doctorado en lo que quieran, pero si escribe mal o habla mal, hace que eso se transmita como una mala señal. Entonces lo mismo pasa aquí en el diseño. Si ustedes tienen un diseño muy desorganizado, que no tiene como gracia, cuya composición no está bien planteada, pues esto se va a ver mal. Entonces, por ejemplo, aquí si tienen esto acá, tengo desactivadas mis guías dinámicas. Listo, si tienen esto acá, pues básicamente esta margen de aquí se debería aplicar por igual acá, ¿cierto? Este tocaría bajarlo y tocaría darles una separación igual entre ellos, ¿cierto? Y ya, con eso ya empiezan a tener orden, supremamente importante el orden. Listo, si ustedes no manejan un orden dentro de su diseño, todo se va a ver horrible. Listo. Bueno, a ver qué otra cosa es importante. Mucha gente olvida el poder de los espacios en blanco. A mí no sé cuántas veces me he peleado con personas por el tema de los espacios en blanco, porque los espacios en blanco son muy importantes. Hay que tener espacios en blanco para que la mirada descanse, para que las cosas no se vean súper llenas.
hay que evitar el exceso de colores. O sea, cuando uno tiene demasiados colores ahí mezclados, porque sí, eso se empieza a ver raro, a menos que esa sea la intención, pero se puede empezar a ver pesado. Entonces hay que manejar muy bien el tema de los colores corporativos y hay que manejar espacios en blanco, definitivamente. Entonces, por ejemplo, un espacio donde yo tengo esto así, básicamente me permite tener espacios tranquilos donde yo no siento mucho peso, ¿cierto? Vamos a poner más bien ya, que el hoy es como raro. Ya, y aquí podríamos tener incluso un botón, o podríamos tenerlo acá, y esto permite que se sienta tranquilidad en el diseño, que no se sienta pesado, que no se sienta denso. Ahora, el problema de esto es que a pesar de que todo el mundo habla de los espacios en blanco en diseño y del contraste y del peso no existe una fórmula exacta. Por lo tanto, es más a ojo y siempre van a tener peleas con otras personas en cuanto, no, es que si tiene mucho peso, otros dirán, no, no tiene peso, no, es que es demasiado equilibrado, no, es que es muy desequilibrado. Hay que ir buscando la opción. Aquí escribir, regístrate, hola. Regístrate ya. Aquí. Incluso esto lo podría dejar, por ejemplo, blanco con una sombra. ¿Cierto? Ahora, aquí hay algo muy raro en este desorden entre una zona y la otra que podemos arreglar también con temas de agrupación, ¿no? El agrupar elementos permite que para la persona que ve el diseño, digamos, las cosas tengan más sentido, estén más organizadas. Entonces, ¿cierto? Así. Incluso podría ser un color. El problema es que como no tenemos una empresa como tal, una marca que nos defina los colores, voy a hacerlo algo así, pero uy, horrible. Bueno, vamos a suponer. ¿Listo? Entonces todos los elementos de composición van a ser muy importantes, porque la composición hace gran parte de cómo las cosas se ven. Lo que pasa es que la composición hay que pensarla desde mucho antes de empezar a hacer un sitio web. ¿Listo? Bueno, yo diría que por composición podríamos ir hasta ahí. Obviamente estamos hablando que hay muchas más técnicas de composición, la zona áurea, ley de tercios, lo que quieran. Pero esas cosas son muy relativas en la web, porque el problema es que las pantallas cambian. Entonces, al cambiar la pantalla, yo no puedo tener cambios tan drásticos como para que la zona áurea siempre se cumpla. No va a pasar, no es posible, tecnológicamente no es posible, pero hay técnicas para ir mejorando las cosas, pero no es fácil. ¿Listo? Va a ser muy difícil, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, en casos como una pantalla, vamos a hacer aquí algo como esto. Supongamos que esta es mi pantalla de un celular y yo tengo acá este cosito y tengo un logo acá. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que los elementos, por ejemplo, pueden escalarse o pueden desplazarse. Entonces esto no hace que sea fácil. Por ejemplo, en
Si yo voy a agrandarlo, pues en diseño web no va a pasar esto, va a haber es un desplazamiento dependiendo de lo que ustedes planeen, porque es que eso depende de cómo hagan el CSS. Entonces aquí vamos a ir a, necesito mis restricciones, listo, y le voy a decir que no se escale, sino que se ubique con respecto a esta posición, y lo mismo lo voy a pasar a listo. Y entonces el comportamiento natural de esta página no va a ser que se escale, va a ser que se desplace, ¿cierto? Y creo que lo dupliqué en algún momento. Entonces es súper importante entender que el diseño no siempre se va a poder establecer como uno quiere, porque en algunos casos va a ocurrir esto, va simplemente a desplazarse, en otros a escalarse, en otros a reorganizarse, porque los textos se reorganizan en web. Entonces no es tan fácil como uno diría, digamos, en una pieza de diseño de prensa o publicitaria, básicamente para impresión en general, en donde yo tengo un tamaño determinado y los tamaños no cambian. Y lo peor es que en web no tenemos un tamaño, tenemos miles de tamaños. O sea, la cantidad de dispositivos con distintos tamaños que se han generado es exagerada. Bueno, ahora que ya hablamos de esa parte, vamos a hablar de temas un poquito más sencillos. Vamos a hablar de formas. Entonces recuerden que hay muchas formas que uno puede utilizar, triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados. Lo importante es que tengan en cuenta que las formas cumplen digamos, unos objetivos. Normalmente el círculo se busca es como para mostrar algo que está destacado, o por ejemplo las estrellas también, o por ejemplo los elementos estilo, por ejemplo que se utiliza mucho como para promociones, etcétera, ¿cierto? O otros, bueno, digamos que cada forma tiene ciertas connotaciones según lo que uno quiera comunicar. Por ejemplo, si uno quiere agua, pues uno hace una gota, ¿cierto? Es más un tema como de ¿cómo llamarlo? De semiótica más que cualquier otra cosa, ¿cierto? O puede ser una lágrima, o puede ser, ¿listo? Todo depende del contexto. Las figuras dependen de su contexto, así como los colores. Uno no puede decir que un color como el rojo es amor, porque el rojo también puede ser cuidado, o sea, más bien peligro o violencia. Entonces, eso depende mucho de dónde lo encuentren. Si ustedes encuentran el color rojo en, digamos, un hospital, tiene una connotación. Si lo ven en un motel, pues tiene otra connotación totalmente distinta. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la tipografía. Las tipografías, recuerden, en web son más complejas, porque en web vamos a encontrar una cosa que se llama las web fonts. Entonces, cuando diseñen, es importante que tengan en cuenta que no todas las fuentes funcionan en web. Uno puede convertir ciertas tipografías a web fonts, pero eso normalmente tiene sus ligeros problemas. Entonces hay que utilizar, digamos, lo que quieran utilizar con tipografías del cliente, de la marca. Muchas veces tendrán que hacerlo directamente como imágenes, o sea, exportarlo como PNGs o como SVGs, y lo que sean, por ejemplo, tipografías de textos, párrafos, menús, etcétera, tendrán que utilizar tipografías mucho más comunes. Esto ya seguramente lo vieron ustedes en alguna clase de diseño web, pero es muy común utilizar, por ejemplo, las web fonts, ¿no? Que está aquí les voy a mostrar, por ejemplo, Google, no, ay, ¿dónde las tengo? No sé dónde las tengo, pongamos aquí, Google Web Fonts. ¿Qué son estas fuentes que uno simplemente vincula y que realmente están montadas en un servidor de Google y que el sitio web las carga desde allá? Y hay muchas, obviamente siempre harán falta, siempre el cliente quiere la de él, pero el problema es que cuando una tipografía no carga, el computador se encarga de escoger cualquier otra. Obviamente uno en el CSS puede decirle, si no carga esta, cargue esta, si no carga esta, cargue esta, pero siempre se pueden presentar problemas. Entonces mi recomendación es que las web fonts de Google son una muy buena elección para no sufrir en el intento. ¿Qué pasa? Esto es algo que mucha gente no se pregunta, y es si se cae el servidor que tiene las fuentes de Google.
pues sus fuentes no funcionan, ¿listo? Se reemplazan por otra. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque Google es una empresa muy grande, pero en el momento en el que se caiga, como ha pasado con YouTube, como ha pasado con WhatsApp, que es de Facebook, como ha pasado con el mismo Facebook, sus fuentes también se van a caer. Pero es algo común, es algo más bien normal y con lo que básicamente vivimos. Porque es que eso es como cuando un cliente le pelea a uno por eso, uno dice, su servidor igual se va a caer, yo le puedo hacer las fuentes, las voy a poner en su servidor, pero el día que se caiga su sitio web se cae todo, no importa. Entonces esas cosas también pasan. O por ejemplo, los clientes suben videos a YouTube porque tienen que subir videos a YouTube, y los ponen en la página web. El día que se caiga YouTube ya no hay video en la página web. Igual va a pasar con las web fonts. Recuerden que hay fuentes con serifas, sin serifas, modernas. Bueno, ese es un tema que deberían repasar porque depende mucho de las marcas con las que vayan a trabajar. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar sí ya es un tema que a mí me preocupa mucho normalmente, porque mucha gente no sabe manejar ese tipo de cosas, lo cual es en cierto sentido absurdo. Existen dos tipos de manejos gráficos, ¿listo? Pero unos dependen mucho de ¿cómo decirlo? Del medio al que se trabaja, de la finalidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, existen los diseños, los objetos que son vectoriales. Los objetos vectoriales son fórmulas matemáticas, básicamente. Se crean por fórmulas matemáticas. Cuando ustedes diseñan, todos los elementos dentro de su hoja tienen una posición en X y Y, que está justo aquí debajo de mi imagen. Aquí, por ejemplo, pueden ver X y Y, ¿cierto? Y si yo cambio la posición en X, ahí ven que se va desplazando ese rectángulo, va y vuelve, ¿cierto? Y lo mismo pasa con Y. Los mapas de bits también tienen una posición en X y Y, pero la diferencia es que los vectoriales están compuestos por nodos. Los nodos son estos punticos que tengo yo aquí cuando utilizo la herramienta de nodos, como ocurre en Illustrator. Y esos nodos también guardan una posición en X y Y. Entonces, según cómo muevan ustedes esa posición, va a cambiar la figura. ¿Cuál es una de las grandes diferencias? Cuando el archivo se guarda, un archivo con elementos vectoriales guarda la fórmula matemática con la cual construyó el objeto. Uno con mapas de bits va a guardar cada uno de los píxeles. Por ejemplo, aquí tengo una foto. Las fotos están compuestas por píxeles, que son pequeños puntos. Eso depende de la época en la que hayan nacido, pero cuando yo era chiquito los puntos de los píxeles eran gigantes, porque si ustedes recuerdan Mario Bros 1, los puntos eran gigantes. Pero aquí, por ejemplo, si yo cojo esta foto que se ve muy nítida y que si yo selecciono puedo ver que está incluso a 200 puntos por pulgada, si yo me empiezo a acercar, tarde o temprano empiezo a notar esos píxeles. Aquí ya se están notando. La diferencia entre un mapa de bits y un vectorial es que el mapa de bits guarda la información de cada punto, teniendo en cuenta su color, es decir, el color en RGB y su posición dentro de la imagen, es decir, la posición X y Y. Eso quiere decir que si ustedes se ponen a pensar, esta imagen no sé cuántos puntos tenga, pero multipliquen 4287 por 1508. Si multiplican esos dos números, les da el número de puntos que tiene esa imagen. Entonces los mapas de bits siempre van a ser más pesados porque están guardando mucha más información, muchísima más información. O sea, siempre van a estar más pesados. Es un decir muy grande porque pues yo puedo tener un archivo con demasiados vectores, y si yo tengo demasiados vectores, demasiados nodos, más bien, no hablemos de vectores, demasiados nodos, pues también va a quedar pesado. Pero es que es básicamente lo mismo. Si yo construyo una imagen, el mejor ejemplo es, ustedes por ejemplo a veces utilizan una herramienta Illustrator que es para vectorizar. Entonces cogen una foto y la vectorizan y ese archivo ya es súper pesado. Lo que ocurrió es que ustedes están cogiendo una imagen que es un mapa de bits, que está hecha para hacer un mapa de bits, le convierten a vectores y tiene tantos nodos que básicamente se vuelve incluso más pesada que el mapa de bits como tal.
Entonces, la diferencia siempre va a estar ahí. Si yo cojo un mapa de bits, el mapa de bits está compuesto por píxeles. Si yo cojo un vectorial, el vectorial está compuesto por nodos, por fórmulas matemáticas. ¿Listo? Incluso las curvas entre los nodos son fórmulas matemáticas. Entonces eso hace que el objeto sea más liviano. A diferencia del mapa de bits, que se pixela, los vectoriales no se pixelan. Miren, yo me puedo acercar todo lo que quieran, y eso que este programa además tiene un zoom exageradísimo. Yo me puedo acercar todo lo que quieran y nunca se pixeló. No se pixeló simplemente porque es un vectorial, me está representando una fórmula matemática. Ahora, si digamos que los vectoriales además tienen limitantes. Si ustedes intentan hacer ciertos efectos, esos efectos que ustedes ven en vector se dañan cuando se convierte en mapa de bits, o más bien no se pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un blur, un desenfoque, a ver qué pasa aquí si yo hago un desenfoque gaussiano, por ejemplo, en un objeto. Aquí estoy haciendo un desenfoque por un filtro. Yo no sé si el desenfoque por filtro no se va a ver pixelado, pero es porque es por filtro. Porque pero digamos que cuando lo exporte, él me lo va a exportar como un mapa de bits. Incluso si yo intento exportarlo en PDF, él lo convierte a mapa de bits, porque los vectores no permiten este tipo de efectos digamos, en el formato final. Este lo haces porque es como un filtro del programa. Pero por ejemplo, aquí en este programa yo puedo ir y coger esta figura y le voy a decir un desenfoque, como ustedes lo han visto en Photoshop. Entonces yo cojo la herramienta de desenfoque. Si ustedes ven, hasta ahora esto es un vectorial, pero apenas yo le pase el desenfoque, él me lo tuvo que convertir a mapa de bits, y aquí estoy viendo este desenfoque por píxeles. Entonces recuerden, todo lo que sea, digamos, todo lo que son elementos que se pueden escalar y que no se dañan, son vectoriales. Todo lo que es compuesto por píxeles y se daña al escalarlo son mapas de bits. ¿Listo? Sencillo. Pero son temas muy importantes de tener en cuenta. Ahora lo otro es que en la web solamente podemos utilizar, por ejemplo, elementos como JPGs, que son imágenes normal y corrientes, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que los JPGs no permiten fondo transparente. Entonces todo lo que sean imágenes, como por ejemplo en este caso esta, que no van a tener un fondo transparente, se puede utilizar en JPG. Todas las que necesiten fondos transparentes se van a tener que utilizar en PNG. Entonces, por ejemplo, si esta imagen fuera silueteada, vamos a hacer un silueteado muy chambón, pero supongamos que va, digamos que va así, va simplemente con una punta redondeada, porque eso pasa. Hay clientes que dicen, no, yo quiero que esto tenga una puntica redondeada, y listo. Upa, ¿y esto qué pasó aquí? Listo, ¿cierto? Pero este fondo se va a ver debajo. En este caso yo tengo varias opciones, pero en este caso yo podría exportar esta foto como un PNG, pero la otra es exportarlo como un JPG utilizando este pedazo de fondo azul, porque los JPG son más livianos que los PNGs, bastante más. Porque si ustedes recuerdan lo que les acabo de decir sobre los mapas de bits que guardan la información del color, mientras que un JPG tiene que guardar RGB, un PNG tiene que guardar RGBA. ¿Listo? Es decir, guarda 4 canales por cada píxel. ¿Listo? Eso más la posición de cada píxel. El otro formato que se utiliza normalmente en imágenes en web es el GIF. No es muy común, no es que me llame mucho la atención y me guste mucho los GIFs, porque sí se pueden hacer GIFs animados y todo, pero suelen fallar en ciertos dispositivos. A medida que va pasando el tiempo eso deja de pasar, empiezan a funcionar mejor, pero es importante tenerlo en cuenta. Y el único formato vectorial, el único que existe para web, es el SVG. Ojo que el SVG son
figuras vectoriales. Recuerden que las figuras vectoriales tienen degradados, tienen líneas, pero no pueden tener, por ejemplo, degradados raros, como por ejemplo, o sea, cuando uno hace un degradado de malla en Illustrator. Cualquier degradado de malla en Illustrator se exporta como un JPG o un PNG, pero no se logra exportar como un SVG, ¿listo? Ni como nada más realmente. Entonces, cuando vayan a exportar, por ejemplo, logos que necesitan que se escalen, que cambien de tamaño en la web. Ahora estamos hablando que en la web el cambio de tamaño no es mucho, entonces tampoco es que valga la pena el tema de no, sí, tenemos que exportarlo en SVG. La opción sería SVG, o sea, si van a exportarlo así, entonces, por ejemplo, aquí en este programa, yo puedo decirle, supongamos que eso es el logo, esto es una barbaridad, pero este es el logo, listo. Igual en Illustrator, exactamente igual, cuando lo van a exportar, escogen SVG, ponen la versión que quieran, como lo quieran, y simplemente exportan, y eso exporta un archivo SVG. Cuando lo traen dentro del sitio web, ustedes lo pueden incluso manipular. El SVG tiene una propiedad muy interesante y es que permite CSS. Uno puede aplicar código CSS, como por ejemplo cambiar una línea a línea punteada, o animar una línea en un SVG directamente por CSS. Entonces es chévere, es interesante. No es tan común porque requiere mucho trabajo de aprendizaje para que uno sepa cómo animar y cómo modificar, pero es chévere porque ustedes pueden tener ciertas interactividades, como que un círculo que está de fondo en la página, a ver, por ejemplo, un círculo que tienen aquí, en vez de ser un PNG, que esto por ejemplo en web podría ser un background image, y que cuando yo me pare encima cambie de color. Ustedes lo que pueden hacer es que cuando se paren encima, el círculo no solo cambie de color, sino que cambie su perspectiva dependiendo de la posición donde estén, y incluso se le cambie la línea punteada, o se empiece a formar la línea punteada y después se rellene, porque se pueden utilizar animaciones CSS, pero no es tan fácil, no es tan común porque no es tan fácil. Algunos utilizarán herramientas como, no sé, es que igual no funcionan exactamente para eso, como UX, como Adobe UX, o XD, creo que es UX, no me acuerdo si es XD o UX, o por ejemplo Google Web Designer, o bueno, hay muchas herramientas. Entonces, digamos que a medida que uno le va cogiendo el tiro, empieza a decidir y a decir cómo va a manejar las cosas. Si las figuras se van a utilizar por CSS directo, si se van a utilizar como SVGs, si son fotos pues obviamente o PNGs o JPGs, pero lo importante es entender cada formato y en qué casos se puede un vectorial y en qué casos se puede un mapa de bits. Ahora, como vectorial también tengan en cuenta que en web todas las formaciones, todos los objetos realmente, todas las etiquetas, los head, los section, los header, es que todos, LIs, ULs, AS, todos estos se pueden trabajar con CSS como vectoriales, ¿listo? Y se les pueden aplicar efectos como desenfoques, como sombras, como línea, bueno, todo lo demás. Entonces tengan en cuenta que en algunos casos, cuando ustedes tengan elementos que tengan que crecer dentro del CSS, dentro del contenido, porque por ejemplo, digamos que cuando un sitio web es administrable, uno no sabe qué texto van a poner en este cuadrito. Puede que pongan otro texto, y apenas ponen un texto que uno no tenía y es más largo, esto tendrá que crecer. Y ahí ustedes tendrán que decidir si los tres crecen al tiempo o no. Pero esto claramente va a ser un marco vectorial. No puede ser una imagen, porque la imagen no crece. La imagen se escalaría y se deformaría, como ocurriría si yo cojo esta foto, que ya no la puedo coger por alguna extraña allá. Si yo cojo esta foto y la estiro, pues se deformaría. Mientras que el vectorial sí, digamos, se preserva. ¿Listo? Bueno, eso es todo por este video y nada, nos vemos en el próximo. Espero que aprendan mucho. Chao pues.